Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar un poquito la clase, pero bueno, les agradezco el día de hoy porque realmente en la mañana me cuesta mucho trabajo dar la clase. Entonces, un minuto que avanza. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la reanimación cardiopulmonar en pediatría y básicamente pues todo lo que nos dice la guía PALS 2020 de lo que es el abordaje del niño críticamente enfermo. Pues para los que están en reanimación, más o menos es el capítulo 1 del PALS, donde habla del enfoque general de qué pasa cuando un niño llega críticamente enfermo, y por último pues hablamos del algoritmo de reanimación 2020, que es muy parecido a 2015 con unos pequeños cambios en la administración de la adrenalina. Entonces, básicamente, por lo menos tenemos qué pasa cuando llega un niño de 2 años de edad que viene remitido a la urgencia por ingestión de un líquido para limpiar joyas, posterior a la cual hay pérdida de la conciencia, caída de su propia altura y crisis tónico-clónicas generalizadas. Cuando evaluamos inicialmente a este paciente, miramos que tiene una respiración irregular y superficial, está hipotérmico, con pulsos débiles, agrocianosis, y pues solo tiene respuesta a estímulos dolorosos y se encuentra sin acceso venoso. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros tengamos un paciente así, poder hacer el abordaje inicial y podamos saber que es un paciente inestable y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente inestable. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, que es de qué nos habla el PALS, lo primero que tenemos que hacer es una impresión inicial, que se llama pues triángulo de aproximación pediátrica, pero el PALS lo pone como impresión inicial, donde miramos el estado de conciencia, la respiración y el color. Una vez mirado esto, ¿qué tenemos que determinar inicialmente? Si el niño está en paro cardíaco o si el niño no está en paro cardíaco. Si el niño está en paro cardíaco, pues inmediatamente activamos sistema de emergencia, miramos si tiene pulso o no tiene pulso y hacemos todo el algoritmo de reanimación. Pero si el niño no está en paro cardíaco, lo primero que tenemos que hacer es un abordaje integral, haciendo inicialmente un diagnóstico fisiopatológico, mirando si el niño está estable, está inestable o está potencialmente inestable. Y lo hacemos las evaluaciones, que serían la evaluación primaria, evaluación secundaria, que es básicamente la historia clínica completa de la cual ya hablamos, y por último las pruebas diagnósticas. ¿Qué les quiero decir con este enfoque general? Que lo primero en un niño es controlar las situaciones que podrían amenazar la vida del paciente. De pronto, si hay un niño con dificultad respiratoria, de pronto lo importante no es tener placa de tórax, tener gases arteriales, sino hacer una evaluación primaria, mirar cómo está la vía aérea y cómo está la respiración y qué intervenciones debemos hacer para estabilizar el paciente, y después irnos a los paraclínicos, que sería lo último. Entonces, básicamente es identificar las causas que podrían amenazar la vida del paciente, hacer la intervención y volver a evaluar. Eso más o menos es un círculo que se busca en la evaluación del paciente críticamente enfermo. Como yo les decía, básicamente en pediatría, lo primero que nosotros miramos es un estado fisiopatológico, y cuando nos llega un paciente a la urgencia, lo primero es en la inspección, miramos 3 cosas importantes: cómo está la apariencia, cómo está el trabajo respiratorio y cómo está la circulación. Si hay una solo de los lados del triángulo comprometido, pues probablemente, si es un niño que tiene algo de incremento en el trabajo respiratorio, pero que está consciente, con buen sensorio y sin alteraciones de la perfusión, podemos decir que es un niño que está más o menos estable. Pero cuando hay 2 aras del triángulo comprometido, pues ya nosotros miramos que hay un niño potencialmente inestable. Y si definitivamente están los 3 comprometidos, hay un niño con riesgo de falla cardiopulmonar y definitivamente es un paciente muy inestable. También diciéndoles que cada vez que se compromete la apariencia, o sea, el sensorio del paciente, nosotros consideramos que el paciente es potencialmente inestable, porque todo lo que afecte perfusión cerebral podría potencialmente llevar a un paro cardíaco, pues, con prontitud, o una falla ventilatoria con prontitud. Entonces, mirando como los lados del triángulo, ¿qué pasa cuando un niño tiene la apariencia alterada? O sea, que de pronto tiene trastorno de sensorio, pero aparentemente no hay trabajo respiratorio con circulación cutánea normal.
decimos que este niño tiene una enfermedad general sistémica o podría tener un trastorno primario del sistema nervioso central. Este niño, como yo les decía, apariencia comprometida, trastorno del sistema nervioso central, no quiere decir que es un niño potencialmente inestable. Podría ser de una simple hipoglicemia con la que, pues, que la podríamos de pronto mejorar con un bolito de destrozo, hasta con comida, hasta pues ya casos más graves de trauma, sepsis e intoxicación. Si tenemos un niño que tiene una apariencia normal, con una circulación normal y tiene pues la parte de dificultad respiratoria y tiene algo de dificultad respiratoria, probablemente es un niño estable y hacemos la impresión general que es un niño con una dificultad respiratoria. Asma, bronquiolitis, neumonía, normalmente estos niños se mejoran con intervenciones como son oxígeno a bajo flujo, micronebulizaciones, bueno, en época de COVID no ponemos micro, pero estamos diciendo esquema de PUF. Pero ¿qué es lo importante saber? Que si es un niño que tiene alterado el sensorio y alterado el trabajo respiratorio, es un niño que está en falla ventilatoria. Y los niños en falla ventilatoria no mejoran simplemente con oxígeno. Probablemente los niños en falla ventilatoria ya van a necesitar algo más de alto flujo o pueden necesitar ventilación invasiva o no invasiva. Esto es una urgencia médica y si no ponemos y si no somos rápidos nos podría llevar a paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando tenemos una falla ventilatoria hay que intervenirla prontamente. No es solo poner oxígeno, probablemente hay unas medidas adicionales porque hay que mantener la vía aérea y probablemente haya que intubar o hay que poner ventilación, como yo les dije, no invasiva, pero mucho cuidado porque de pronto a veces pensamos que es normal, pero no es lo mismo una dificultad respiratoria que una falla ventilatoria. Si tenemos un niño que tiene apariencia normal, con trabajo respiratorio normal y tiene la circulación cutánea alterada, pues hablamos de shock compensado. Esto pues no es tan cierto, pero bueno, eso lo dice el triángulo de aproximación. No es tan cierto porque cuando ya hay algo de shock, normalmente hay un trastorno de perfusión y ya debe haber algo de alteración de la apariencia si se en estados generales. Pero pues normalmente la interpretación del triángulo es así, si solo está la circulación un shock compensado, que pues mejoraría con líquidos, y si está alterada la apariencia y la circulación cutánea es un shock descompensado, que ya necesitaría inotrópicos y de pronto algo más importante. Y definitivamente, ¿cuál niño está definitivamente muy mal? El niño que tiene la apariencia alterada, que tiene trabajo respiratorio y circulación cutánea incrementada. No siempre es por cuadros respiratorios, podría ser que un shock, ya cuando el niño comienza a hacer hipotensión, pues comienza a hacer también alteración de trabajo compensatorio porque comienza a hacer acidosis metabólica y comienza a compensar con trabajo respiratorio. Definitivamente este niño está en fracaso cardiopulmonar y hay que intervenirlo antes que el niño haga paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo primero, cuando nosotros pues vamos a valorar a un paciente, sobre todo pues en esta época, en este tipo de pandemia, lo primero son las medidas de protección universal y la bioseguridad. Pues nosotros, pues yo sé que nos están llamando héroes, pero no debemos ser mártires. O sea, nosotros debemos, apenas lleguemos al servicio donde estemos trabajando, pues estar completamente vestidos pues con todo lo que son las polainas y todo. Lo primero es que nosotros tengamos seguridad antes de atender cualquier tipo de paciente, ya sea en la urgencia o en los médicos pues que se dedican a atención prehospitalaria, los que están en las ambulancias, siempre mirar que no haya ningún peligro para los reanimadores. Pues de los casos clásicos es el caso pues de las Torres Gemelas, de las caídas que fue hace mucho tiempo, donde llegaron muchos reanimadores y muchos bomberos cuando cayó la primera torre y posteriormente cayó una segunda torre y le cayó encima todo el equipo de rescate. Entonces lo primero es la bioseguridad. De pronto nos suena un poquito difícil si cuando ustedes estén en rural, si están en zonas de alto riesgo, mientras haya conflictos armados, pues lo primero es la seguridad de ustedes antes de poder atenderlos cualquier tipo de pacientes, y en este momento pues hay que exigir en todos los sitios donde estemos en práctica, donde sea todo lo que es la parte de bioseguridad, porque no podemos atender sin las medidas adecuadas para prevención COVID. Y volvemos al punto. Lo primero es evaluar, evaluación primaria, identificamos causas que amenazan la vida y hacemos intervención. Hablando un poquito de lo que son el tipo de evaluaciones, la evaluación primaria básicamente es el enfoque ABCDE, que habla de vía aérea, habla de ventilación, de circulación, habla del sensorio y habla de exponer para mirar si hay sangrado, si hay fracturas o cualquier cosa. En la evaluación primaria uno evalúa todo lo que son signos vitales y la pulsoximetría y la tensión arterial. Eso es lo que hacemos en
evaluación primaria. En evaluación secundaria ya hacemos la historia clínica y una evaluación física con más profundidad, y definitivamente lo último que hacemos son las pruebas diagnósticas. Diagnóstico en pediatría, sobre todo en el niño críticamente enfermo, es inminentemente clínico. No diagnosticamos falla ventilatoria con gases arteriales ni con placa de tórax, diagnosticamos falla ventilatoria en un niño que tiene dificultad respiratoria con sensorio alterado, consideramos que es un niño en falla ventilatoria y hacemos intervención. O sea, no esperamos laboratorios. Si somos varios médicos, pues probablemente algún grupo de médicos podría estar haciendo evaluación primaria y estabilización inicial, y otro grupo podría estar haciendo la historia clínica en el mismo momento con otro familiar, aunque normalmente no somos tantos, pero bueno, probablemente si nos da la oportunidad, pues podrían estar dos equipos haciendo simultáneamente pues cosas diferentes. Como yo les decía, ¿qué incluye la evaluación primaria? Incluye todo lo que es vía aérea, incluye lo que es respiración, viene de buena respiración, incluye lo que es circulación, déficit neurológico y todo lo que es exposición. Entonces, ¿qué cosas podrían poner en riesgo la vida? Como yo les decía, lo primero, cuando hacemos la evaluación primaria, es mirar qué pone en riesgo la vida. Entonces, si tenemos una obstrucción total o grave de la vía aérea, un niño con un cuerpo extraño en vía aérea, lo primero es desobstruir vía aérea y después seguir con el resto. Si nosotros tenemos obstruido vía aérea, ni siquiera podemos dar ventilación con presión positiva porque no va a entrar. Entonces, hacemos las maniobras o bases o hacemos cualquier cosa, y si no podemos, llamamos a un cirujano para que nos haga traqueostomía, una traqueotomía, porque lo primero es desobstruir la vía aérea. Entonces, siempre que tenemos obstrucción total o grave de la vía aérea, lo primero es desobstruir la vía aérea. Lo otro es mirar la respiración. Si tenemos un niño en apnea o en bradipnea que está casi en falla ventilatoria, lo primero es intubar, preoxigenar al paciente y lo intubamos. Como yo les decía, si no somos capaces de mantener una ventilación, no podemos poner oxígeno. Hay muchos niños que necesitan intubación orotraqueal o cánulas o cualquier otro de dispositivos para mantener la vía aérea. Otra cosa, hay que mirar la circulación. Si estamos hipotensos, con bradicardia o con ausencia de pulso palpable, lo primero es hacer RCP, pues con la misma secuencia de los adultos, comenzando por la secuencia CAB como si fuéramos adultos. O sea, si no tenemos pulso, lo primero es hacer compresiones. No, pues, y compresiones y ventilaciones, y después miramos exactamente qué más vamos a hacer. Lo otro, cuando es mirar la parte neurológica, es la famosa respuesta ABDI. Cuando hay un niño inconsciente, hay que mirar por qué está en la inconsciencia y si la inconsciencia se une a una vía aérea no mantenible o cualquier cosita. Y lo otro es mirar la exposición, siempre evitar la hipotermia. Recuerden que la hipotermia es la sexta H en pediatría y puede ser causa de paro cardíaco prolongado. Mirar si hay unas hemorragias importantes, petequias, morados, y sobre todo pues en exposición miramos si tenemos que colocar sondas y si hay sobre todo heridas, sobre todo a nivel posterior. En traumas pues tenemos que ser muy cuidadosos con esta exposición. En traumas pues normalmente estabilizamos columna cervical y después pues volteamos el paciente. Entonces básicamente, ¿qué evaluamos nosotros con una vía aérea? Si está despejada, o sea que el niño pues respira por sí solo. Si está mantenible, o sea que con cosas sencillas podemos mantenerla. Sencillas es normalmente pues cánulas nasofaríngeas, CPAP o máscaras laríngeas, o si definitivamente es no mantenible y nos tenemos que ir a modos de ventilación no invasiva, como sería la intubación orotraqueal, la máscara laringe, la laringoscopia y la traqueotomía. La máscara laringe es un modo de ventilación invasiva. El CPAP pues sería no invasivo, porque normalmente pues ponemos una máscara que cubre nariz y boca en los niños más grandes, o una máscara o una cánula nasal, una máscara que es a nivel nasal en los neonatos. Entonces básicamente, ¿qué tenemos que hacer para despejar vía aérea? Pues dejar que el niño se acomode en una posición cómoda y hacer las maniobras de extensión y extensión del mentón o tracción mandibular. Entonces, ¿qué pasa si el niño tiene una vía aérea despejada? O sea, que el niño no tiene obstrucción de vía aérea. Si probablemente está inconsciente y ustedes pues lo encuentran a nivel extrahospitalario en algún accidente de tránsito, ¿qué hay que hacer con ese niño? Si está respirando bien con vía aérea despejada, ponerlo normalmente en posición de recuperación. Con mucho cuidado si hay un trauma, como les digo siempre, con lo que es columna cervical. Si no sabemos nada, no movemos al niño, sino que ponemos el estabilizador de cuello y después pues lo ponemos en posición de recuperación, que es más o menos esta posición.
que siempre, ¿qué es lo que evita la posición de recuperación? Evita que la lengua se vaya hacia atrás y que la vía aérea que estaba despejada, pues se obstruya. Pero si estamos en la urgencia y el niño nos llega con una dificultad respiratoria y ustedes ven que el niño en los brazos de la mamá está tranquilo, este es el mejor sitio para dejarlo. Así la vía aérea se mantiene más despejada que si nosotros intentamos acostar a la fuerza en una camilla. ¿Qué pasa si la vía aérea nosotros consideramos que es mantenible? Lo primero es despejar la vía aérea. Si no hay trauma, pues elevamos el mentón y alineamos los tres ejes, o sea, todo lo que es el eje faríngeo, el laringio y el de las cuerdas vocales con el fin de que si nosotros vamos a intubar tengamos la vía aérea totalmente despejada. Y si el niño pues tiene un trauma, para no mover columna cervical, hacemos la tracción de la mandíbula hacia adelante y tratamos de despejar vía aérea. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que el niño pues tiene la vía aérea obstruida por un cuerpo extraño? Lo primero es valorar la gravedad. Si el niño no tose, es un ovase muy grave, y si el niño tose, pues podemos pensar que el cuerpo extraño o no está en vía aérea o ya bajó de la glotis y nos puede dar un poquito más de tiempo. Entonces, si la obstrucción no es grave o no es completa, miramos si hay una tos efectiva, nos animamos a toser. ¿Y hasta cuándo? Que tosa todo lo que pueda, a ver si logra expulsar el cuerpo extraño, o si definitivamente pues la tos ya está inefectiva y miramos que se está obstruyendo vía aérea, pues hasta ahí pues dejamos la tos. Si la tos es inefectiva y el niño está inconsciente, pues abrimos la vía aérea e iniciamos 5 ventilaciones con RCP, y si el niño está consciente, pues hacemos en el lactante lo que son los 5 golpes en la espalda y las 5 compresiones, y si no, en los mayores de 1 año, pues hacemos las compresiones abdominales o la maniobra de Heimlich. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos en infantes que están conscientes? Hacemos 5 golpecitos en la espalda y después volteamos, hacemos 5 compresiones torácicas y siempre miren con la cabecita hacia abajo, perdón, y miramos y, y revisamos siempre vía aérea. Siempre revisando después la boquita, pero ya habría no, sino revisando en la boquita si el cuerpo extraño sale o no sale con las maniobras de nosotros. Si los niños son más grandes, pues nos ponemos hacia atrás y a nivel un poquito por debajo apéndice sifoide hacemos como un movimiento seco hacia arriba, o sea, no es un golpe, es como una compresión que uno comprime el epigastrio, siempre con las manos haciendo como hacia arriba, a ver si logramos eliminar el cuerpo extraño. Si cualquiera de los dos niños se torna inconsciente, pues toca iniciar las maniobras de RCP. Una de las maniobras con las que nosotros nos ayuda, sobre todo pues en el paciente que tiene conciencia alterada, para mantener la vía aérea despejada, es colocación de la cánula de Mayo. La cánula de Mayo pues evita que la lengua obstruya, perdón, que la lengua pues nos obstruya la vía aérea. Siempre tener en cuenta que tiene que ser una cánula que tenga como un tamaño exacto. Estas son muy cortas, si es muy cortica, pues no sirve de nada porque la lengua se nos va a ir hacia adelante y se puede hasta tragar la cánula del niño. Y si es muy larga, mucho cuidado porque nos podría pues lesionar la epiglotis. Lo ideal es que vaya exactamente desde la boquita hasta el trago. Y normalmente las cánulas de Mayo en pediatría las metemos siempre en esta forma, o sea, no las volteamos adentro, ni las máscaras laringeas tampoco, sino que las metemos en la posición que deben ir para, pues, que la idea es que pise la base de la lengua. Cuando ya definitivamente el niño está muy mal y nosotros decidimos que la vía aérea no es mantenible, la única forma es tratar de abordar vía aérea. Como yo les digo, la máscara laringea, pues no la tengo acá, pero se mete más o menos igual, de pronto ya en anestesia ustedes la vieron, se mete más o menos igual que la cánula de Mayo y luego se infla. Eso temporalmente nos da hasta 2 o 3 horas de ventilación, o si definitivamente pues tenemos la experticia, pues nos vamos a intubación orotraqueal. ¿Cuál es la idea de la intubación orotraqueal? La idea es tratar de, si un niño está en paro cardíaco, de iniciar compresiones y de tener pulso en el momento de la intubación orotraqueal, porque en la intubación orotraqueal hay algo que se llama espasmo vasovagal que nos baja la frecuencia cardíaca. Hay medicamentos como la atropina y cosas que nosotros ponemos para intubar que nos podrían evitar esto.
Pero si de pronto el niño está en falla ventilatoria, pero está taquicárdico con mucha falla, entonces nosotros sedamos al paciente y definimos aleatoriamente, antes de que el niño nos entre en paro cardíaco o en paro respiratorio, abordar lo que es la vía aérea. La intubación orotraqueal, ¿de qué consta? Pues de un laringo. Hay un laringo con una valva para el tamaño del paciente que normalmente se coge con la mano izquierda. Casi siempre son valvas rectas que pisan la epiglotis, desplazamos la lengua. Pisamos epiglotis acá, desplazamos lengua y realmente esta es la imagen que nosotros vemos. Nosotros nunca vemos esófago. Si nosotros vemos esófago es porque el laringo está muy adentro o hemos hecho movimiento de palanca. Pero normalmente lo que nosotros cuando pisamos la epiglotis, lo que levantamos, lo que vemos es normalmente este dibujito. Y esto es la vía aérea en pediatría. Realmente, pues en los niños, entre más chiquitos, pues cuando no tienen dientes, pues yo creo que la intubación es más fácil. Hay unos que les parece que sí, otros que no, pero yo creo que el niño entre más pequeño, como da menos resistencia, pues es una intubación un poquito más fácil. Siempre habíamos estado acostumbrados a que intubábamos con tubos endotraqueales sin balón. Hoy nos dice la AJA 2020 que es mejor poner un tubo con balón. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que cada vez que colocamos un tubo con balón, el tubo orotraqueal debe ser 0.5 menos que el tubo con balón. Por lo menos, si un niño tiene menos de un año, más o menos con balón ponemos un tubo 3, y sin balón ponemos un tubo 3,5. De entre 1 y 2 años, pues ponemos un tubo 3,5 con balón, 4 con balón, y definitivamente en los niños mayores de 2 años aplicamos esta fórmula que es 3.5 más edad en años sobre 4. Sobre todo, por lo menos si el niño tiene 4 años, entonces sería 3.5 más 4 sobre 4, habría que poner un tubo si el niño más o menos 4,5, si el niño tiene 4 años. Entonces siempre aplicamos esta fórmula para saber el tamaño del tubo y más o menos hasta dónde ingresa el tubo, hasta 3 veces el diámetro interno. O sea que si nosotros ponemos un tubo 4, lo introducimos hasta el número 12. Y ahí más o menos debe quedar cuando nosotros vemos la placa a nivel de T1, T2 y debe tener una ventilación simétrica de ambos campos pulmonares. Para la intubación orotraqueal, obviamente si el paciente está en paro, pues no necesitamos ningún medicamento, pero si como yo les dije, lo ideal es que el paciente no llegue a paro, sino que esté con una dificultad respiratoria importante, hacemos algo que se llama secuencia de intubación rápida, que de pronto no vamos a ser muy explícitos, pero lo importante es, pues, que se pone atropina, se pone un sedante, que podría ser fentanil, se pone algo para el dolor, que pues normalmente el midazolam y el fentanil sirven para el dolor, y podríamos poner un relajante muscular si el niño está muy activo y si no nos deja ventilar. Se llama secuencia de intubación rápida, son unos pasos, uno va poniendo medicamento por medicamento y cuando el niño está totalmente relajado y ya lo tenemos totalmente recuperado con la ventilación con presión positiva, es que nosotros pues hacemos la técnica de intubación y así evitamos lesión de glotis y evitamos cualquier cosa en los niños. Después de que de mirar la vía aérea, pues tenemos que mirar cómo está la respiración del niño. Lo primero es mirar la frecuencia respiratoria. Como yo les digo, no es lo mismo la frecuencia respiratoria en un neonato en un niño más grande. Si ustedes ven un neonato con 20 de frecuencia respiratoria, probablemente ese niño está en bradipnea y ese niño está en riesgo de falla ventilatoria. El neonato debe mantener, sobre todo cuando nace, entre 40 y 60 y probablemente cuando está un poquito más grande ya mantienen entre 30 y 40 respiraciones por minuto. Si el niño tiene 5 años y tiene 40 respiraciones por minuto, está duplicando su respiración, está con un esfuerzo respiratorio bastante importante. Entonces hay que aprender las frecuencias respiratorias por edad. Esfuerzo respiratorio normalmente pues está usando tirajes intercostales. Exploración de la caja torácica y movimiento del aire es mirar cómo está entrando el aire a la caja torácica, los ruidos respiratorios, si hay roncos, si hay crépitos. Y dentro de la evaluación primaria evaluamos lo que es la saturación de oxígeno. Normalmente en nuestro medio todos los niños deben saturar por lo menos más de 93-94% sin oxígeno. Uno de los criterios de hospitalización es que un niño te llegue con menos de 93-94%. En nuestro medio no es menos de 94%. Ya pensamos en que las cosas no van bien. En nuestro medio todos los niños, casi todos deben estar en 98% porque tenemos una muy buena presión de oxígeno porque estamos a nivel del mar. Pues repasando qué pasa cuando el niño está con frecuencia respiratoria aumentada, pues ya hablamos de taquipnea. Cuando está con frecuencia respiratoria disminuida, hablamos de bradipnea. Cuando el niño está en bradipnea, normalmente estamos muy cerca de una apnea, que es el paro respiratorio.
Cuando tenemos un niño con taquipnea es importante saber que comienza a bajar la frecuencia respiratoria, es importante saber si el niño va mejor o es que el niño está entrando en bradipnea y en falla ventilatoria. Normalmente, ¿qué nos ayuda para saber si está mejor o si está peor? Todo lo que son los ruidos respiratorios y compromiso de sensorio. Si nosotros tenemos un niño taquipneico irritable y de pronto se comienza a dormir y comienza a bajar la frecuencia respiratoria, nosotros, ¿qué pensamos en ese momento? Que el niño está haciendo falla ventilatoria y no podemos pensar que está mejor. La frecuencia respiratoria, como yo les decía, normalmente en los lactantes hasta los 12 meses es de 30 a 60. Normalmente el promedio está entre 30 y 40 en el recién nacido y más o menos en 30 en los que no son recién nacidos. Y miren cómo va bajando con la edad. Entonces, por eso yo les digo, ya si el niño tiene 8 años y tiene 50 frecuencias respiratorias, ya ese niño lo consideramos que está en una taquipnea importante y podría tener, dentro de las cosas que podría tener, es una neumonía, que recuerden que la taquipnea es de los signos patoneumónicos de neumonía en pediatría. Una vez evaluada la frecuencia respiratoria, miramos cómo está el esfuerzo respiratorio. Entonces miramos si hay aleteo nasal, si hay retracciones que son más graves que las otras. Por lo menos lo primero que hace el niño es teragia intercostal y subcostal. Pero si ya el niño pues tiene un tiraje supraclavicular, ya sabemos que ese niño está entrando en falla ventilatoria porque ya hay compromiso, además de la vía inferior, de vía aérea superior. Entonces siempre, o si hay disociación toracoabdominal, ya sabemos que esos son signos graves. De hecho, cuando nosotros tenemos cabeceo y disociación toracoabdominal, consideramos que el niño está en falla ventilatoria y casi siempre es indicación de intubación orotraqueal. Niño que está con cabeceo y disociación toracoabdominal, créanme que con esquema de crisis no le va a salir y es mejor que se remita a un sitio para que se pueda asegurar vía aérea. Otra cosa que tenemos que hacer es explorar la vía aérea de movimiento de aire, siempre mirar que la expansión del tórax y los ruidos respiratorios pues sean simétricos. ¿Qué indica esto? Sobre todo en trauma o en niños que están muy mal. Si no hay simetría, podría haber neumotoras, podría haber hemotoras o podría haber un derrame pleural por una neumonía. Entonces, siempre mirar, lo primero es que el murmullo vesicular se oiga igual en los dos campos pulmonares. Por último, pues a nivel de vía aérea sería mirar qué ruidos hay. Si hay un estridor inspiratorio, normalmente es obstrucción de vía aérea superior, entre los cuales hay que descartar que no tengamos un cuerpo extraño. Estridor expiratorio normalmente pues lo vemos más en neonato y el estridor expiratorio es signo de colapso pulmonar. Cuando tenemos un niño con un estridor expiratorio, normalmente el pulmón se está colapsando y es un signo inminente de falla ventilatoria. Lo mismo que cuando tenemos un quejido, también es signo de colapso pulmonar. Hay estertores gruesos, estertores finos y secos y sibilancias que serían diagnóstico de síndromes broncoobstructivos y siempre, como yo les dije, tener el saturador de oxígeno. Que hay que tener en cuenta en pediatría, que a veces no, que la frecuencia cardíaca concuerde con la saturación de oxígeno y que nos haga, de pronto no lo alcanza a ver, pero aquí hay una curvita como unas montañitas. Si no está la curvita y la frecuencia cardíaca no es igual a la saturación, esa no es la saturación real del niño y es que el pulso oxímetro no nos está marcando bien casi siempre porque es muy grande para el niño. Luego de que evaluamos que ya la vía aérea esté pues despejada, mantenible, que no hay obstrucción externa, miramos los movimientos respiratorios y si probablemente hay un broncoobstructivo, pues iniciamos corticoides, iniciamos oxígeno, iniciamos PUF, miramos cómo está la circulación. Esto pues de pronto uno lo ve por separado, pero realmente una evaluación primaria en pediatría uno debe hacerla pues en menos de 5 a 10 minutos, o sea, debe ser muy rápido, sobre todo en los niños gravemente enfermos. Entonces lo primero que evaluamos es la frecuencia de ritmo cardíaco. Obviamente, siempre saber cuál es la frecuencia cardíaca normal para la edad. Igual, si mirar si el niño está en taquicardia, en bradicardia, o ya definitivamente está entrando en paro cardíaco. Recuerden que menor de 60 en neonatos se considera ritmo de paro cardíaco. Entonces, si nosotros tenemos un bebé pequeño que no llega con 50, consideramos que está en paro cardíaco y tenemos que normalmente iniciamos primero ventilaciones y la frecuencia cardíaca debe subir rápidamente y si no mejora, pues debemos iniciar masaje cardíaco.
Tener en cuenta también el ritmo cardíaco, no debe ser rítmico. Cuando nosotros miramos que están entrando estas sístoles, eso es una urgencia, hay que tomar un electro y mirar si el paciente está en taquicardia supraventricular o está en taquicardia ventricular. Normalmente cuando son ritmos altos, o sea, por encima de 220, casi siempre son taquicardias supraventriculares, que afortunadamente son las más frecuentes en los niños. Y entonces pues tendríamos que darle manejo médico, manejo vasovagal, dependiendo de la intensidad o la cardioversión. Normalmente cuando hay asistolias, pero ustedes ven que la frecuencia no es muy alta, o sea, cuando hay, perdón, asistolia no, cuando hay extrasístoles, pero con frecuencias no muy altas, podríamos pensar que estamos en un ritmo ventricular, de una taquicardia ventricular. Siempre mirar pulsos periféricos y centrales. En los niños graves, obviamente, vamos a evaluar inicialmente los centrales. Ya miramos cómo en los pequeñitos evaluamos el pulso braquial, en los más grandes evaluamos el pulso carotidio. La evaluación de pulso en paro cardiorrespiratorio se hace más o menos por 10 segundos. En neonatos se hace por 6 segundos y se hace en la parte umbilical. Miramos tiempo de llenado capilar rápidamente, que debe ser menor de 2 segundos, y a la inspección miramos cómo está la piel y cómo está la temperatura, si está con pálido, marmóreo o con cianosis. En nuestro medio los niños no deben estar hipotérmicos y menos tener hipotérmico las partes distales. Cuando ustedes ven un niño que llega con hipotermia en manos y pies, normalmente es un niño que se está choqueando porque se está disminuyendo la perfusión periférica. Y siempre mirar que se nos olvida con mucha regularidad, todo niño grave debemos medir la presión arterial. Puede estar baja en un shock descompensado o podría estar alta en una emergencia hipertensiva o en un shock que apenas está comenzando y está subiendo la resistencia vascular alta al principio. Básicamente, como yo les decía, los pulsos centrales, dos súper importantes, el braquial y el carotidio, que también se podría medir el femoral y el axilar, pero pues los usamos menos. Y mirar siempre los pulsos periféricos. Si hay un niño que tiene los pulsos periféricos normales, normalmente estamos tranquilos y pensamos que ese niño pues podría no estar en estado de shock. Pues después miraremos la parte de cómo medimos la tensión arterial en la clase de hipertensión, pero básicamente pues hay que tener un manguito apropiado para la edad. Los mangos muy grandes dan hipotensiones falsas y los mangos muy chiquitos podrían darnos una presión buena en un paciente que realmente está hipotenso. Normalmente en neonatos la sistólica debe estar por encima de 60. Si tiene un año, se considera hipotensión, sistólica por debajo de 70. Entre 9 y 10 años, considere hipotensión por debajo de 70 más la edad en años por 2, por lo menos si el niño tiene 4 años, por debajo de 78 estaría hipotenso, y normalmente los mayores de 10 años deben tener por lo menos sistólicas de 90 para considerar que no hay hipotensión. De todos modos hay unas tablas con percentiles, pero esto es como lo general para que ustedes lo tengan en cuenta en un momento que están en una urgencia en reanimación y no podemos sacar la tabla. Aquí están los valores promedios de presión arterial de acuerdo a la edad. Importante, miren que por encima de 8 años es que ya comienza a haber más o menos 115, 60. O sea que probablemente si tenemos un bebé de un año que tiene 120, 80, es un niño que nos está haciendo una hipertensión y tendríamos que mirar a ver. Las frecuencias cardíacas también van cayendo con el tiempo. O sea que si tenemos un niño de 8 años con 140 de frecuencia, probablemente es un niño que está en un signo de pre-shock, porque el primer mecanismo de defensa del organismo antes de caer la presión arterial es incrementar la frecuencia cardíaca. Terminando la evaluación de la circulación, miramos si hay déficit neurológico o no. Entonces, ¿qué es lo primero cuando un niño está más o menos inconsciente, más o menos con compromiso del sensorio? Mirar si está alerta, mirar si está dormido y nos responde a la voz, mirar si nos responde al dolor o mirar si definitivamente está inconsciente. Y eso se llama la escala APTI. Entonces, de acuerdo a la severidad, miramos la alteración de la conciencia, si está en coma, si está en estado de somnolencia, si está en estupor. Miramos si el niño está hipotónico, si está con convulsiones o si está con dilatación o respuesta pupilar anormal a la luz. Pues siempre intentamos hacer la escala de Glasgow, que es más o menos igual que en los adultos, pero recuerden que en los lactantes normalmente la respuesta verbal, pues como el niño pues no habla bien, entonces tenemos que tener en cuenta que normalmente lo normal, la escala normal en un lactante es que esté balbuceando o que haya murmullos, pues que esté irritable o llora, que llora solo en respuesta al dolor, que gime con el dolor o que no hay ninguna respuesta. Esta es la escala de
Glasgow modificada para lactantes y siempre tenemos que tenerla en cuenta, pues obviamente el niño que no habla, pues no va a hablar, no va a decir palabras, pero normalmente cuando el niño está bien, pues tú ves un niño que está balbuceando normalmente o está emitiendo sonidos. Entonces siempre tener en cuenta la escala de Glasgow, pues normalmente va de 3 a 15. Normalmente por debajo de 7 se consideran que son Glasgow muy bajos, que podría tener compromiso de vía aérea de origen central, y normalmente un Glasgow por debajo de 7 son indicaciones de intubación orotraqueal. Por último, pues después de mirada todo lo que es la vía aérea, que esté despejada, que esté mantenible o que esté asegurada con una intubación, mirar que el esfuerzo respiratorio pues esté bien. Aquí pues incluye que si tenemos un neumotórax lo drenamos, que si tenemos un hemotórax lo drenamos, porque debemos tener una ventilación simétrica, que la parte circulatoria esté bien, o sea que haya una reanimación hídrica adecuada. En esto de reanimación hídrica hay que tener mucho cuidado. Cada vez el PALS es menos agresivo contra las reanimaciones hídricas. Antes se recomendaban los bolos de 25 cc por kilo, ahorita se están recomendando bolos de 10 a 15 cc por kilo. Tratar de ser un poquito más como menos agresivos con la reanimación hídrica y colocar un poquito más de inotrópicos dependiendo del tipo de trauma, ¿no? Cuando es shock hipovolémico y hay hemorragias severas, probablemente se pone inicialmente pues cristaloides y tempranamente pues ponemos glóbulos rojos, pero cada vez con las reanimaciones hídricas estamos como un poquito con más cuidado. Ya hemos valorado la parte neurológica, definitivamente si hay un paciente inconsciente, pues que no tiene vía aérea mantenible, pues debe estar intubado. Si es un niño que está convulsionando, hay que tratarle las convulsiones, o sea, hay que parar las convulsiones. ¿Con qué? Pues con lo que toque, hasta con anestésicos si toca. Y después de que estabilizamos estos cuatro lados, miramos ya con el paciente, pues con todas las cosas que amenazan la vida controladas, hacemos una exposición total y entonces cuando miramos cara, mirando si hay fracturas en cara, si hay de pronto evolución de las piezas dentarias, miramos la columna cervical, pero como yo les digo, la columna cervical la aseguramos en trauma inmediatamente, hacemos prevención de la hipotermia, miramos si hay trauma, si hay hemorragias o si hay alguna quemadura que de pronto nosotros no hayamos visto con el primer examen general del paciente. Entonces, recordando siempre, hacemos la valoración de triángulo de aproximación pediátrica. Si el niño no está en paro cardíaco, hacemos la evaluación primaria, identificamos las causas que pongan en peligro la vida e intervenimos. Pero ¿qué pasa si nos vamos a este lado? Si el niño no responde y no respira o solo bloquea, inmediatamente, si somos dos reanimadores, ¿qué tenemos que hacer? Activamos el sistema de emergencia y comenzamos a mirar si el niño, lo primero es saber si hay pulso o si no hay pulso. Si hay pulso y el niño está inconsciente, pues comenzamos con ventilaciones, y si no hay pulso, comenzamos con RCP, con la secuencia C igual de adulto, CAB, o sea, quedamos inicialmente con presiones cardíacas, después abrimos vía aérea y después damos ventilaciones. Aunque pues cada vez pues sabemos más que los problemas respiratorios son la principal causa de paro cardíaco, sobre todo en los niños pequeños. Y pues hay unos que pues cada vez damos más ventilaciones, pero hasta ahora en pediatría la secuencia es CAB, igual que en el adulto. En el neonato la secuencia es ABC. O sea, primero abrimos vía aérea, damos ventilaciones y después pensamos en las compresiones. En los niños pues todavía estamos como en adultos, pensamos en compresiones inicialmente, después abrimos vía aérea y damos ventilación. Entonces lo primero que nosotros tenemos que mirar cuando hay un niño que nos hace un paro cardiorrespiratorio, o sea, estamos en este lado, que definitivamente ya no vamos a hacer evaluación primaria porque ya determinamos desde el primer momento que el niño está en paro cardiorrespiratorio, es mirar qué lo pudo llevar al paro. Lo primero, si el niño de pronto, típico caso, un paciente normalmente adolescente que está jugando fútbol y cae y se desploma y entra en paro, normalmente es un paro cardíaco súbito y casi siempre es una arritmia. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en este niño hay que activar rápidamente el sistema de emergencia, hay que comenzar a dar compresiones porque este niño hay que desfibrilarlo de carácter urgente. Pero probablemente si hay un niño que nos venía con un problema respiratorio, que es la mayoría, que nos venía pronto con una bronquiolitis, un asma, bueno, y ahorita pues con el caso del COVID,
que afortunadamente a los niños no les da tan duro, pero que venía con un cuadro de dificultad respiratoria y nos hace paro cardíaco, cardiopulmonar, lo más seguro es que la causa haya sido una insuficiencia respiratoria y que probablemente lo primero que tengamos que intervenir con regulación de la ventilación. O si es un niño que nos viene con diarrea, que es el caso típico, y nos hace paro cardiopulmonar, normalmente pues lo primero que tendríamos que tratar es el estado de shock, como yo les dije inicialmente, con líquidos endovenosos y después pensar pues, en inotrópicos si es necesario. Entonces, a pesar que todos los paros, a pesar que hay un algoritmo establecido para paro cardíaco en pediatría, lo primero que nosotros tenemos que pensar es por qué fue paro cardíaco y como que le damos más importancia a ciertas cosas. Sabemos que si el paro es súbito, la prioridad sería pues cardiovertir. Entonces hay que llamar al sistema de emergencias rápidamente o si estamos en el hospital pues no nos podemos quedar haciendo reanimación, sino que pedir inmediatamente pues el desfibrilador. Entonces, básicamente, ¿qué es el RCP o la reanimación cardiopulmonar? Son una serie de maniobras que permiten identificar a una persona que se encuentra en paro cardiorrespiratorio y realizar una sustitución de las funciones respiratorias y circulatorias hasta que la víctima pueda recibir un tratamiento específico o se recupere. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros normalmente hacemos maniobras de reanimación a los pacientes que pensamos que tienen pronóstico de vida. Muchas veces estamos en la urgencia y nos llega el bebé ya con livideces, sobre todo los niños que hacen muerte súbita de lactante, los papás no se dan cuenta, los niños ya llegan todos moraditos, con livideces y con miriasis, pues ese niño no tendría indicado una reanimación porque ya sabemos que ese niño no va a salir del paro cardíaco o si va a salir con muchas secuelas. Entonces siempre mirar qué niños tienen, o sea, que realmente pues el niño tenga indicación de reanimación o no reanimación. Normalmente en pediatría la parte de que los familiares pongan que no se reanime, eso no es tan frecuente como pasa en adultos, ¿no? Que enfermedades terminales no se reanimen, normalmente en los niños no pasa mucho, a veces en los niños con cáncer, y si nosotros definimos que no se va a reanimar un paciente, normalmente hay que hacer un comité de bioética y muchas cosas antes, o sea, nosotros no somos las personas que los definimos en el momento que un niño de pronto con cáncer entra en paro, nosotros no podemos definir que no vamos a reanimar. Eso es algún acuerdo que ya debe estar hecho, ya debe estar firmado por los papás porque podría ser peligroso. En pediatría, realmente la orden de no reanimación tiene que ser muy cuidadosamente dada, muy cuidadosamente cuidada. Incluso en los neonatos muy pequeños hay que tener un consenso muy bien establecido con los papás y con el bioético de la clínica. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las causas de paro cardíaco? Pues obviamente estas causas son las causas PALS, que son las causas gringas. Aquí en los niños sanos en Estados Unidos, pues la causa más frecuente es el síndrome de muerte súbita del lactante. Y en los mayores de un año, pues también vienen siendo los traumas. Desafortunadamente en nuestro medio, pues todavía en los niños sanos, aparentemente sin enfermedades crónicas, hay niños que están muriendo por diarrea, niños que están muriendo por neumonías, niños que están muriendo desafortunadamente por enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, pues siempre tener en cuenta pues esto, pero el síndrome de muerte súbita del lactante sí es algo de lo que nosotros tenemos que, pues como que explicarles muy bien a los papás que puede pasar, sobre todo cuando damos salida a un recién nacido. Entonces, estos niños, ¿cómo se previene el síndrome de muerte súbita del lactante? Evitando el colecho, evitando que haya objetos que puedan asfixiar al niño, evitando que ninguna persona fume dentro de la casa, que no haya cocina con leña, porque todos estos aerosoles podrían pues producir una muerte súbita del lactante. En los niños con enfermedades crónicas, pues normalmente si son niños pues con malformaciones respiratorias, con traqueostomía o algo, pues la parte respiratoria va a ser muy frecuente. Si son niños con cardiopatía, pues nos podrían hacer arritmias súbitas y shock. Y si son niños con tumores o infecciones del sistema nervioso central, probablemente pues no, la parte neurológica sería una de las causas de paro cardíaco. Entonces, importante, ¿cuáles son los objetivos de la RCP? Optimizar la presión de perfusión, restitución de la circulación espontánea y entonces miramos que estos dos objetivos tienen que ver con circulación. Entonces, por eso es que utilizamos la secuencia CAB incluso en pediatría. Pero esto es importante, que un paciente esté sin secuelas. Normalmente es muy difícil saber y si nosotros revisamos todo el PALS, no miramos cuánto tiempo debe demorar una reanimación. En neonatos era antes 10 minutos de asistolia, en este momento estamos en 20 minutos de asistolia en neonatos.
En pediatría la cosa no es tan clara. Como ya les digo, pues depende si nosotros visualizamos el paro. Si nosotros no visualizamos el paro, si el niño pues tiene una enfermedad crónica, si no tiene una enfermedad crónica, pero normalmente pues la reanimación pues máximo debiera ser 30 minutos, porque después de los 30 minutos de asistolia o 20 minutos de asistolia la posibilidad de secuelas es muy alta. Entonces, no es que el PAL nos diga debe ser tantos minutos, el RAL si nos dice 20 minutos de asistolia, pero sin embargo tener en cuenta qué tipo de paciente queremos sacar y la idea es que nosotros queremos sacar un bebé sin secuelas. Ese es el objetivo de la RCP. Entrando un poquito en RCP, lo primero es mirar lo que es la cadena de supervivencia pediátrica, que hay una en un paro cardíaco intrahospitalario, hay una en paro cardíaco extrahospitalario. A nivel de intrahospitalario, lo primero es pues no se llama prevención, sino la detección de signos precoces, que era lo que yo les decía inicialmente, el triángulo de aproximación pediátrica y determinar qué niño está en un shock descompensado, qué niño está en una falla respiratoria que nos puede llevar a paro cardíaco. Y a nivel de paro extrahospitalario es la prevención, sobre todo la prevención de los traumas en paro extrahospitalario. Una vez el niño entra en parada cardiorrespiratoria, lo primero es activar el sistema de emergencia. Ahorita con los celulares es súper fácil. Inicial RCP de alta calidad, que ya vamos a mirar qué es la alta calidad. Esperar y hacemos RCP pues avanzada. En los hospitales normalmente pues nosotros hacemos la RCP básica pues combinada con la avanzada porque tenemos todo. Si el paro es extrahospitalario pues hay que esperar que alguien llegue y nos ayude. Después normalmente hacemos los cuidados posparo, que es el bebé pues que le ponemos los líquidos, le ponemos inotrópicos, lo mantenemos en ventilación, le hacemos sedación, le tratamos convulsiones, le prevenimos hipotermia y después viene pues la último estaño que fue el nuevo que se puso después la parte de recuperación o rehabilitación. Todo niño que hace paro cardíaco debe tener un estado de recuperación. Muchas veces ni siquiera pues de cosas físicas, sino pues hasta de parte psicológica, tanto para la familia como para la mamá, porque todo niño con paro pues podría tener alguna secuela o algún trastorno ansiado, algún trastorno psicológico después del paro. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto que se llama recuperación y hacer tratamiento de rehabilitación. La primera estaño de la cadena de supervivencia es la prevención. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ya les decía? Lo que ya les había dicho. Si el niño está haciendo bradipnea, si está haciendo episodios de apnea o de cianosis, antes que no entre en paro cardiorrespiratorio, aseguramos la vía aérea, sobre todo pues, si el niño está hospitalizado. Si el niño está haciendo incrementos en la frecuencia cardíaca con tensiones arteriales variables, yo les decía que la primera tipo de shock podría ser un shock de tensión arterial alta. Si el niño está en anuria o cualquier cosa o está haciendo alteración de la conciencia, pues siempre tratar de asegurar vía aérea antes de que el niño entre en paro cardiorrespiratorio. Y a nivel preventivo, en los paros extrahospitalarios sería evitar todo lo que podría ser alguna lesión por un accidente, las intoxicaciones por medicamentos, pues si el niño está, evitar los accidentes de tránsito, mirar que el niño siempre lleve un cinturón de seguridad, mirar que no vaya a altas velocidades cuando haya niños, cuando haya piscinas, siempre tener mucho cuidado en las piscinas. Entonces, siempre a nivel de paro prehospitalario lo que hay que evitar es básicamente los accidentes. Y si definitivamente pensamos que un niño está en paro, lo primero es mirar si el niño está inconsciente, si responde estímulos o si no responde estímulos. Si responde estímulos un poquito, mirar si tenemos que hacer una evaluación primaria y estabilizar al paciente. Si no responde estímulos, lo primero es abrir la vía aérea. Normalmente la abrimos con la maniobra frente-mentón, como yo les había dicho, a menos que sea un trauma, y abrimos con la maniobra de tracción de mandíbula. Si el niño no respira, miramos, damos 5 ventilaciones y miramos si expande el tórax o no. Y en ese momento comenzamos a valorar pulso, ya miramos eso, cómo valoramos pulso. Y si no hay pulso, entonces nosotros comenzamos las compresiones y activamos el sistema de emergencia porque hay niños pues que habría que desfibrilar o habría que aplicar el DEA. Ya miramos lo que es el DEA. El DEA es como un desfibrilador, pero que él mismo, pues como que dice, da las descargas, nosotros no cuadramos los JURS. Entonces,
hay unos DEA que tienen atenuador pediátrico, que solo pues dan entre 50 y 75 joules, y hay unos que no tienen. Y si tenemos un niño con una arritmia, así sea menor de 8 años, y el DEA no tiene, ¿cómo es? Atenuador pediátrico, pues entonces pues él mismo va a descargar. Tener en cuenta que las ventilaciones, pues ya casi no damos ventilaciones sin equipos de ventilación con presión positiva, pero pues en el lactante siempre, o sea, lactante o niño menor de 1 año, las ventilaciones, si son boca a boca, deben cubrir nariz y boca, y si es un niño por encima de 1 año, normalmente se ventila directamente sobre la boca del paciente. Esto es más o menos lo que nos dice el PALS a nivel de RCP básico. Pues este es algoritmo 2015, que realmente no ha cambiado mucho. Ya les digo en qué cambió. Lo primero, como decía, era mirar, confirmar la seguridad de la escena, sobre todo pues en este tiempo de pandemia, pues obviamente es súper importante confirmar la seguridad de la escena. Entonces mirar que definitivamente el niño nos responda. Dame un momentico. Bueno, seguimos. Entonces, mirar primero que el niño nos responda. Entonces, lo primero, si el niño definitivamente no nos responde, tratamos de activar el sistema de emergencia lo más rápido posible y mirar si respira o solo jadea, y miramos si tiene pulso o no tiene pulso. Si respira normal y hay pulso, entonces nosotros normalmente lo ponemos en posición de recuperación y esperemos que lleguen otros reanimadores. O si de pronto es un niño que está pues hospitalizado y si hay pulso y todo, pero pues hay un estado de inconsciencia, entonces nosotros miramos qué podría estar afectando el sistema nervioso central. Si el niño realmente tiene pulso pero no respira, lo primero que tenemos que dar es las ventilaciones de rescate, una ventilación de rescate. ¿Y qué dice la AJA 2020? Que es una modificación. Antes dábamos una ventilación cada 3 a 5 segundos, hoy damos una ventilación cada 2 o 3 segundos para dar de 20 a 30 ventilaciones por minuto. ¿Por qué se subieron el número de ventilaciones en pediatría? Se subieron porque pues, los paros de origen respiratorio siguen siendo pues, la principal causa, la parte respiratoria sigue siendo la principal causa de paro cardiorrespiratorio en pediatría. Siempre estamos teniendo que, cuando damos las ventilaciones, estar revisando el pulso por lo menos cada 2 minutos, porque si el niño entra con frecuencias cardíacas por debajo de 60, tenemos que comenzar a dar compresiones. Como yo les decía, activar siempre el sistema de emergencia y comprobar el pulso cada 2 minutos. Si definitivamente el niño ni respira ni está con pulso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Normalmente iniciamos RCP básico, ya miramos la técnica y iniciamos con compresiones cardíacas. Si son normalmente en pediatría, esta de las cosas que cambió, en pediatría preferimos la secuencia 15-2 con el fin de dar más ventilaciones. Antes se decía que normalmente se iniciaban 32 si era un solo reanimador y 15-2 si eran 2 reanimadores, pero hoy se busca más el 15-2. Apenas llegue pues el equipo o apenas nosotros podamos poner un analizador de ritmo, miramos si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, seguimos el RCP con los medicamentos, y si es desfibrilable, pues nos preparamos para poner la primera descarga. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una RCP básica y el niño pues miramos que recupera las funciones vitales? Entonces consideramos que probablemente el RCP es exitoso. Y entonces miramos que hay un RCP exitoso cuando se observa la respiración regular. El paciente, pues sobre todo cuando es prehospitalario o entre el intrahospitalario, lo colocamos en esta posición de recuperación. Yo les decía, esta posición de recuperación es para mantener la vía aérea permeable y previene la aspiración, o sea, previene que la lengua se vaya hacia atrás y que se broncoaspiren las secreciones. Lo importante cuando llamamos al sistema de emergencia, si de pronto nos toca un paro extrahospitalario, mirar siempre estoy llamando de tal número, en este momento, tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio,
Si le estoy dando masaje cardíaco, le estoy dando masaje cardíaco, dónde estoy, mirar y preguntar cuánto tiempo se demora y después pues colgar la llamada. Esto en nuestro medio es bien complicado, estos sistemas de emergencia pues acá son muy complicados, pero pues cada vez pues hay como que más ambulancias que nos ayudan en esto. Si el paro es intrahospitalario, nosotros simplemente activamos el código azul. Importante con el código azul, cada vez que ustedes reciban un turno, ustedes tienen que saber quién es el equipo de código azul, o sea, quién va a mirar la vía aérea, quién va a intubar, quién va a reanimar, quién va a desfibrilar, quién va a liderar la reanimación. Y normalmente el que lidera la reanimación es el que controla el tiempo de reanimación, que de pronto en pediatría somos un poquito más relajados porque las cosas se hacen cada 2 minutos, pero en neonato hay cosas que se hacen cada 30 segundos. Entonces, la verdad es que de pronto esto de llamar al servicio de emergencia nos parece un poquito difícil, pues ojalá pues no nos toque un paro extrahospitalario, pero realmente sí lo que tenemos que hacer es activar el código azul. Entonces ustedes siempre tienen que saber cuando reciban un turno quién va a estar encargado de cada cosa en caso de que haya un código azul a la urgencia. Casi no lo hacemos. Otra cosa, el desfibrilador tiene que descargarse con cada turno. Entonces, casi no lo hacemos, pero lo primero que ustedes tienen que hacer cuando llegan a un servicio de urgencia es conocer el protocolo de código azul y saber para qué están preparados ustedes y para qué está preparado el compañero. Siempre debe haber alguien que reanime, o sea, hay alguien que debe intubar. Si tú no intubas, pues va a intubar tu compañero y tú vas a dar masaje cardíaco. Si no, tú vas a calcular las dosis, pero siempre debe haber alguien asignado que pueda hacer las cosas. Y si definitivamente de pronto nadie intuba y tienen un día de cuidados intensivos, ustedes deben apoyar con ventilación con presión positiva mientras baja el intensivista y los apoya con la vía aérea, con la invasión a la vía aérea. ¿Qué significa que estamos dando una RCP de alta calidad? Lo importante de la RCP es que sea de calidad. De hecho, pues si no, normalmente uno da más 20 minutos de asistolia después de garantizado 20 minutos de RCP de calidad. Primero que las compresiones inicien antes de 10 segundos de la identificación del paro cardíaco. O sea, yo apenas miro paro cardíaco, cojo 10 segundos de pulso, inicio, lo primero que inicio es compresiones cardíacas. Siempre comprimimos fuerte, más o menos de 100 a 120 respiraciones por minuto y normalmente 5 centímetros para los niños mayores de 8 años y adultos y 4 centímetros para los lactantes. Importante, estamos dando 15-2, siempre permitimos que haya expansión torácica completa después de cada compresión. Minimizamos las interrupciones entre las compresiones, realmente menos de 10 segundos. Siempre hacemos ventilaciones eficaces, mirar que tórax se eleve, como yo les digo. Si la vía aérea está obstruida, no podemos dar ventilaciones, hay que desobstruir vía aérea y evitar la ventilación excesiva. Pues antes nos hablaban de 12 a 15 por minuto, ahorita nos hablan un poquito más de 20 a 30, pero no podemos dar más de esto porque si no se baja el CO2, produce hipocambia, eso produce vasoconstricción cerebral y hay más isquemia cerebral y probablemente el niño tiene mucho riesgo más de hacer secuelas neurológicas. Evaluando los pulsos en pediatría dijimos que 10 segundos, esta es la técnica para evaluar el pulso braquial, normalmente en los infantes es muy difícil tomar el carotidio y en los niños más grandes ya tomamos el carotidio más o menos 1 minuto. Siempre evaluamos con estos dos deditos, con lo que es el cuarto y el cuarto y el tercer dedo. Las técnicas de ventilación, yo les decía que si pues no tenemos no tenemos ningún dispositivo para ventilar, en los niños pequeños siempre boca que cubra nariz y boca y en los niños más grandes que la boca cubra la boca. Afortunadamente casi siempre tenemos estos dispositivos que son las máscaras de ventilación con presión positiva y lo que tenemos es que hacer la técnica del mentón, pues abrimos la vía aérea, colocamos la mascarilla que se adapte, que cubra nariz y boca del bebé. Normalmente las que tienen forma triangular son las que son anatómicas. Y de acuerdo a la edad del bebé, pues también hay un dispositivo, estas bolsas, pues son las bolsas de ambú, un dispositivo de ventilación con presión positiva que se adapte a ellos y simplemente pues colocamos la ventilación mirando que el tórax se expanda, apenas se expande el tórax, más o menos esa es la profundidad, o sea, con mucho cuidado de no ir a hacer un neumotórax con estos dispositivos. Siempre teniendo la vía aérea despejada de secreciones, porque si la vía aérea tiene secreciones y nosotros damos ventilación con presión positiva, incrementamos resistencia y podríamos romper la vía aérea o hacer un neumotórax.
La técnica de masaje cardíaco que buscamos con el masaje cardíaco, comprimir directamente fuerte sobre el corazón. Por eso es importante la profundidad de 4 a 5 centímetros, normalmente 4 de los niños más pequeños. Es importante esta posición de las manos totalmente perpendicular para que cuando se cae bueno, cuando la compresión cae, normalmente uno cae con el peso del cuerpo totalmente y eso nos da la profundidad. En los niños pequeños, la técnica que más usamos es la técnica, y neonatos, la técnica de los pulgares, o sea, abrazamos el bebé, unimos los pulgares a nivel de línea intermamilar y comprimimos 2/3 del diámetro anterior-posterior del tórax. Hay otra técnica cuando es un solo reanimador, pues muchas veces utilizamos los 2 dedos para poder movernos más fácilmente para dar el ambú, pero mientras sean 2 reanimadores, la idea es que se utilice la técnica de los pulgares. En los niños menores de 8 años las compresiones se dan con una sola mano y por encima de 8 años ya utilizamos las 2 manos como en los adultos. Como yo les decía, siempre perpendicular, los codos totalmente estirados y dejando caer todo el peso del cuerpo sobre el esternón del paciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la desfibrilación en pediatría. Hay 2 tipos de desfibriladores, hay unos que son los DEA. Los DEA básicamente son desfibriladores automáticos que simplemente pues nosotros ponemos pues a nivel del lápiz y a nivel de mi tórax derecho los parches y él apenas pues capta un ritmo de desfibrilable que son 2. Ya los miramos que son la fibrilación, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Él automáticamente pues va a dar la descarga, yo no tengo que hundir nada, sino que ellos automáticamente dan la descarga apenas captan el ritmo desfibrilable. Los DEA pues están más en las ambulancias, nosotros realmente en los hospitales tenemos más los desfibriladores manuales. Entonces lo que normalmente nosotros hacemos es que analizamos el ritmo con estas paletas que ponemos en esta misma posición y miramos si hay un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Y vamos cuadrando el botón de carga para mirar cuánto se carga. Normalmente comenzamos a 2 joules por kilo, o sea, si el niño pesa 10 kilos, comenzamos con 20 joules, la segunda descarga la hacemos a 4 joules por kilo y hasta 10 joules por kilo. Lo máximo que hacemos en descargas es lo que se da en un adulto que serían 200 joules. Casi siempre damos máximo 4 descargas. Siempre importante mirar que sea ritmo de desfibrilador y que para desfibrilar siempre debe estar el botón en parte asincrónica. A veces ponemos modos sincrónicos y eso es una cardioversión. Más o menos la diferencia, el modo sincrónico capta lo que es el complejo QRS. Obviamente cuando hay ritmo de fibrilación no hay ningún complejo, entonces si nosotros por X o Y motivo tenemos hundido el botón de sincronía, pues no va a descargar el desfibrilador. Y entonces identificamos básicamente cuando estamos haciendo RCP, que nos vamos a hacer RCP avanzada, identificamos los ritmos. Hay 2 ritmos de paro no desfibrilables que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Básicamente nosotros vemos un trazado, pues aparentemente como es sinusal, pero no tenemos pulso, ni tenemos y oímos y tampoco oímos el ritmo cardíaco. Y hay 2 ritmos desfibrilables que sería la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Recuerden que la taquicardia ventricular con pulso no es un ritmo de paro, sino es una arritmia. Y cuando hay pulso, pues normalmente con taquicardia ventricular o se ponen medicamentos o se hace cardioversión. La taquicardia que se desfibrila es la taquicardia ventricular sin pulso. Drogas en reanimación pediátrica realmente no son muchas. Ni bicarbonato, pues la naloxona, a veces intoxicación por opiáceos, pero las drogas en reanimación pediátrica básicamente son 3. Además de la solución salina de glóbulos rojos son 3. Entonces lo primero es tener en cuenta en ritmos no desfibrilables y en los desfibrilables, porque la primera droga que se utiliza en los desfibrilables es la adrenalina. Siempre tener en cuenta la dosis pediátrica. La adrenalina viene de 1 centímetro. Esta ampolla de 1 centímetro normalmente la llevamos en una ampolla de 10, cargamos toda la ampollita de 1 centímetro, le diluimos en 9 cc de solución salina y de la dilución aplicamos 1 cc por 0.1 cc por kilo. Por lo menos si el niño pesa 5 kilos, le ponemos 0.5 cc de la dilución de 1 en 10. Más o menos así se pega la adrenalina. La amiodarona normalmente es 5 miligramos por kilo en un bolo. La amiodarona, como viene, 150 miligramos en 3 cc. Entonces, normalmente lo que hacemos con la amiodarona es que cogemos 1 cc, que serían 50 miligramos, lo llevamos a 10 y el bolo sería de 1 cc por kilo.
Y la lidocaína normalmente pues la utilizamos menos, es un miligramo por kilo. Si ustedes se dan cuenta, viene el 1%, o sea que lo que nosotros tenemos que hacer es también coger un cc, llevarlo a 10 centímetros y se aplicaría un cc por kilo. Entonces, básicamente, tanto la miodarona como la lidocaína, pues la llevamos a 10 y ponemos un cc por kilo, y la adrenalina, pues también la llevamos a 10, pero en vez de poner un cc por kilo, ponemos 0.1 cc por kilo. De pronto suena así, pero básicamente estas son las 3 drogas fundamentales en la reanimación pediátrica. Importante, cuando nosotros tenemos la actividad eléctrica sin pulso, o cuando nosotros llevamos más de 2, 3 descargas, cuando nosotros llevamos más de 6, 7 minutos, de 6, 8 minutos de reanimación, mirar que no estén afectando las CIH, y antes pues se decía 5T, pero aquí pues meten el trauma como la sexta T, pero normalmente son 6H y las 5T. ¿Cuál entra? Aquí hay una H de más que los adultos, porque la hipotermia o la hipertermia en pediatría podría ser una causa de paro cardíaco refractario. Entonces, mira que el niño no esté hipovolémico, que no haya hipoxia, o sea, que la vena esté totalmente despejada, que yo esté ventilando bien. Aquí de pronto ya si tomamos unos gases arteriales y miramos que no hay una acidosis metabólica importante, miramos cómo está el potasio, que no esté que no esté muy alto, que no esté muy bajo el potasio, y miramos cómo está la glicemia. Obviamente, todo niño con entre paro cardíaco es importante tener las cifras de glicemia, sobre todo en los menores de 6 meses que nos hacen hipoglicemia. Si nosotros miramos y tenemos hipoglicemia, o sea, glicemia por debajo, hay unos que dicen por debajo de 40, pero normalmente por debajo de 50, tenemos indicado de colocar un bolo de 5 cc por kilo de dextrosa al 10 para tratar de que ese niño y ese paro cardíaco no se haya prolongado. Por último, pues mirar también la CIT, mirar si el niño tiene alguna intoxicación, si hay alguna tableta. Pues si no los permite el tóxico o la tableta, pues hacer un lavado gástrico con carbón activado si va menos de 6 horas dentro de la parte de reanimación, mirar si tiene un taponamiento cardíaco, si tiene neumotoras a tensión, tratar de drenarlo. Pues si hay una trombosis coronaria, un tromboembolismo pulmonar, pues realmente casi siempre es mortal, porque cuando esto produce paro cardíaco casi nunca el paciente sale porque no alcanzamos a anticoagular tan rápido. O sea, algún tipo de trauma que pues nos pueda haber llevado al paro cardíaco. Como yo les decía, normalmente son 6H y 5T, pues aquí agregan el trauma como la T, pero el trauma podría estar dentro de taponamiento cardíaco o neumotoras a tensión. Básicamente este es el esquema de reanimación, que ya hemos desglosado varias cositas. Lo primero es tener en cuenta que es una RCP de calidad, ya lo habíamos dicho, de 100 a 120 compresiones por minuto, sin interrupción entre las compresiones, cambiando de pronto los reanimadores de puesto cada 2 minutos, o sea, sobre todo el que está dando compresiones que se cansa mucho. Siempre dar, como yo les decía, lo último es que nos dice que siempre 15-2. Ya no damos 32 en los niños grandes, sino 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y el último cambio, que también es que cada 2 a 3 segundos normalmente nosotros debemos dar ventilaciones. Una vez teniendo en cuenta esto, esto tenemos que, como quien dice, memorizarlo antes de iniciar una reanimación. Una vez iniciado la reanimación avanzada, pues obviamente administramos el oxígeno, colocamos el desfibrilador y miramos si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. La mayoría de las veces en los niños, sobre todo en los más pequeños, van a mirar ritmo de asistolia. Antes, ¿qué hacíamos? Antes dábamos 2 minutos de RCP y administrábamos adrenalina. Ahora apenas miramos una sistolia, tratamos de coger una vía lo más rápido posible. Entre otras cosas, en este momento tiene muy buena aceptación la vía intraósea, que normalmente pues la ponemos por delante de la rótula con un catéter y lo más temprano posible damos la adrenalina. ¿Cómo la administramos? Como yo les había dicho, un cc lo llevamos a 10 y damos 0.1 cc por kilo de la dilución de 1 en 10. Y después periódicamente cada 3 o 5 minutos de reanimación vamos administrando la adrenalina. Continuamos 2 minutos de RCP y miramos si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si no es desfibrilable, nos vamos, como yo les había dicho, a las 6H y a las 5T y tratamos de corregir estas causas. Si el ritmo es desfibrilable, nos vamos a este lado del recuadro y miramos si está en fibrilación ventricular
o en taquicardia ventricular sin pulso e inmediatamente damos una descarga. O sea, no hacemos RCP, sino que inmediatamente damos la descarga de 2 joules por kilo y iniciamos RCP sin verificar ritmo. Después de los 2 minutos de RCP, volvemos a mirar si el ritmo es desfibrilable o no, y si es desfibrilable, seguimos dando RCP y ponemos el primer medicamento de los ritmos desfibrilables, que es la adrenalina, a las mismas dosis. Si a pesar de esto, después de 4 minutos de RCP, el ritmo sigue siendo un ritmo desfibrilable, aplicamos la tercera descarga. Como yo les decía, la primera descarga va a 2 joules por kilo, la segunda va a 4 joules por kilo, y muchos estos la dan desde 8 hasta 10 joules por kilo, o pues máximo 200 joules, y ya aquí miramos si ponemos amiodarona 5 miligramos por kilo o lidocaína. La tendencia es a colocar en este momento más lidocaína que amiodarona, porque se ha visto que la amiodarona a veces da hipotensiones un poquito más refractarias, pero pues obviamente hay más experiencia con amiodarona, pero la tendencia de 2015 para acá es hacer más lidocaína. Ya ustedes saben, 1 miligramo por kilo, o sea, un cc lo llevan a 10 y dan 1 cc por kilo. Así se prepara la lidocaína. Una vez que el paciente sale de paro cardíaco y está estabilizado, hacemos la evaluación secundaria, que es la historia clínica completa de la cual miramos. Siempre con esta memotecnia, que es la memotecnia sample, que es con la que uno hace como las historias clínicas más rápidas, mirar los signos y los síntomas del paciente, que esto sería pues enfermedad actual y examen físico completo, mirar si hay alergias, si tomó algún medicamento, si hay algún tóxico, pues las patologías previas, cuándo fue la última comida y si hubo algún evento desencadenante del paro cardíaco. Y después de la historia clínica vienen las pruebas diagnósticas, que normalmente lo que mandamos, a menos de que sea un paro refractario, que si hacemos ionograma, ustedes lo vieron para mirar las 5H, pero después de que el niño, nosotros por último es que hacemos gases arteriales y venosos, hemograma, lactato, podemos monitoreo invasivo, radiografías, ecocardiograma y EKG. O sea que normalmente lo primero que hacemos es estabilizar y después hacemos pues las pruebas diagnósticas, la placa de tórax o lo que esté. Como yo les decía, pues este es el orden, la evaluación, hacemos una evaluación primaria, identificamos las causas que ponen en peligro la vida, intervenimos, posteriormente hacemos la evaluación secundaria, también identificamos causas importantes, intervenimos, por último hacemos las pruebas diagnósticas, identificamos qué podría estar mal en las pruebas diagnósticas y hacemos la intervención como manejo integral del paciente pediátrico. Bueno, y hasta ahí terminamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Yo tengo una duda, doctora. Cuéntame. Y es que estuve leyendo Ajá. uno que le quería preguntar si el DEA se coloca igual en los niños que en los adultos. Porque he visto algunas imágenes donde se coloca en algunos niños en atenuador el pediátrico. pecho y en la espalda. En los niños muy pequeños, bueno, aquí lo tiene acá, pero en los niños muy pequeños podrías poner uno adelante y otro en la espalda. O sea, si de pronto el niño es muy pequeñito y tú ves que esto te queda ya en el abdomen, podrías poner uno en la espalda y uno adelante. Sobre todo en los menores de 1 año. Podrías ponerlo así. Y hay unos DEAs que tienen atenuador pediátrico, hay otros DEAs que no tienen atenuador pediátrico. Lo mismo que el desfibrilador, hay casi todos los desfibriladores, la pala que tú ves es la pala de adulto, pero cuando tú la desprendes, abajo está la pala pediátrica, que es para menores de 10 kilos. Pero sí podrías poner uno adelante y otro atrás, si el niño es muy pequeño. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ok, gracias. No, señora. Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias por la paciencia y por la colaboración hasta ahora. Entonces, bueno, nos vemos después en la clase de hipertensión arterial a los que les toque rotar por neonatos a partir del lunes. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Okay.